apuntado. Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3. Apocalipsis 1 del 1 al 3. Agradecidos con cada uno de ustedes por el apoyo a su iglesia, porque de alguna manera vamos saliendo con todas las situaciones. Cuando lo tenga usted me regala un fuerte amén. Ay no, hermano, fuerte. Va, nomás no me grite mucho, pero ahí vamos. Dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo, hermano? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Oiga esto: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora quiero pedirte que seas tú, Señor, dando palabras, que seas tú hablando a este pueblo, que seas tú, Señor, dándonos esa oportunidad de poder alabarte, glorificarte y exaltarte, que podamos, Señor Jesús, tomar nuestra fe y nuestra convicción a través de entender que solamente en Jesús hay salvación y hay vida eterna. Pido por tanto al Espíritu Santo su guía, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados, el libro de Apocalipsis es un libro profético que nos va a hablar de aquellas profecías que están por cumplirse. Es interesante ver que la palabra de Dios me dice que van a suceder pronto. Y allá en el capítulo, en el versículo 3 dice: porque el tiempo está cerca. Es decir, cada vez más estamos muy próximos a que la venida de Cristo se dé. Yo lo estoy esperando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que esta hora yo le voy a dar algunas cosas que bendicen su vida, y hemos titulado leyendo, oyendo y guardando. Leyendo, oyendo y guardando. Esta profecía que está en el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis es simplemente revelación, o sea, lo que Dios le reveló a Juan por medio de un ángel. Y Juan se las dice, se las describe. ¿A quién se las describe, hermanos? A las 7 iglesias que están en Asia. Y Juan, en este libro de Apocalipsis, que lo hemos estado ocupando muchas veces en los eventos escatológicos, da ciertas cosas, pero me encanta cómo empieza. Primero empieza diciendo que esto está pronto a suceder, que el tiempo se acerca. Esto nos llama a estar prestos, a estar vigilantes, a ponernos siempre en sintonía con Dios. Y en el versículo 3 da una triple bendición, o una bendición triple, o una triple bendición. Y la bendición es para quienes. Primero dice: para el que las lee. Mire qué bonito lo que dice: bienaventurado. ¿Quién, hermano? ¿Qué es la palabra bienaventurado? El que me bendice, alegra aquel. La palabra bienaventurado viene de Macario. Ve al de la par, dígale Macario, dígale, ¿ve? O Macaria, ¿ve? Eso es alegre. Eso es alegre. Pero el que tiene la par no es Macario, es amargado, hermano. Macario, ¿ve? Macario es alegre. Entonces, cuando Juan dice bienaventurado, alegre, dice felices aquellos que leen, el que van a leer esta profecía, el que va a leer la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién no le gusta que los bendigan? A mí sí, hermano. ¿Verdad que bonito cuando alguien piensa en usted? Cuando alguien le regala algo, y no hablamos de grandes cosas, son detalles, hermano. Detallito. Qué sé yo, un pedazo de pan, la semita alta, mieluda, buena, hermano, ¿verdad? Uno se alegra, hermano. No se alegra usted que le regalen cosas. Un bombón. Un día iba saliendo acá y venía un niño, una niña como de unos 6, 7 años, y dice: pastor, le quiero regalar un bombón. Mire, qué bonita, ¿verdad? Un bombón. ¿Qué puede costar un bombón? ¿Cuánto costará? No sé. Pero ¿qué contaba? La intención de la niña. Es bonito. Y la palabra de Dios me está diciendo que me quiere bendecir, pero hay acciones que me van a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero tenemos que accionar, hermano. Tenemos que accionar. Entonces la palabra de Dios me va a hablar esta noche que si yo leo, que si yo oigo y que si yo guardo, atesoro, me va a ir bien, hermano. La triple bendición que Juan me da en Apocalipsis dice en el versículo 3: bienaventurado el que lee. Ojo con eso.
Bienaventurado para el que lee. Lea el libro de, no pierda esta cita y vayámonos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10. Fíjese que su obligación y la mía es leer la palabra de Dios. Amén, hermano. Mire lo que dice Hechos 17, 10. ¿Lo encontró? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿A dónde los mandaron? A Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ojo, y estos eran, ¿qué, hermano? Más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿qué, mis amados hermanos? Cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Mire qué interesante. Hay bendición para el que lee. ¿Qué sucedió en este contexto del libro de los Hechos? Pablo y Silas enseñaban la palabra de Dios allá en Tesalónica, pero hubo un grupo que no le interesaba escuchar la palabra, que les molestaba, les incomodaba. Entonces tuvieron que salir huyendo porque los quisieron apedrear. Y tuvieron que salir huyendo y se los llevaron y llegaron a Berea, un lugar donde la gente estaba interesada en leer la palabra. Y sabe, dice la Biblia en el versículo 11, y estos eran más nobles, es decir, estaban más prestos a escuchar que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, como dice, cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Los de Berea escucharon a Pablo, escucharon a Silas, pero querían saber si es cierto, hermano. Ellos no se quedaron solo con lo que Pablo decía, se fueron a las escrituras a ver si es cierto que ellos hablaban de un Mesías, que ellos hablaban de Jesús como su Señor y Salvador. Entonces ellos querían ver si era cierto, que no, Pablo y Silas no estaban inventando. ¿Sabe por qué nosotros las iglesias, ahorita hay muchas iglesias que están perdidas doctrinalmente hablando? Porque la gente no quiere leer. Es más, hay iglesias. Hay un predicador muy famoso, me reservo el nombre de él, no es a nivel mundial. Él no usa la Biblia. Sí conoce la Biblia, es muy usado, pero tristemente a veces ya no es tanto la Biblia, es un poquito más de show, un poquito más de cosas, y atrae a la gente, es muy bonito, y yo sé que Dios lo utiliza, pero a veces no nos gusta escudriñar mucho la palabra. Su obligación y la mía es para recibir bendición de Dios. Yo tengo que leer a ver si es cierto. No se quede solo con lo que yo le digo, no se quede solo con lo que escuche. Y por eso las congregaciones muchas veces se pierden doctrinalmente, porque no nos gusta leer, porque nos gusta más las series de Netflix. Son buenas, va. ¿Sí o no? Sí. Yo estaba viendo una serie acerca de cómo hacen las películas, y ahí sale, estaba viendo la de Freddy Krueger, cómo hicieron la de Robocop. Pero también le doy tiempo a la lectura bíblica, hermano. El problema es cuando no balanceamos y vemos más cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Por qué hay bendición cuando lee? Porque nos informamos, porque me aseguro más, porque mi fe se incrementa cuando yo leo la Biblia y veo todo lo que Dios promete, y leo las bendiciones que hizo con el pueblo de Israel, cómo lo sacó a libertad, y veo cómo Dios hizo grandes cosas sorprendentes. Entonces mi corazón se llena de fe y de convicción, porque lo estoy leyendo. Porque usted encuentra en la Biblia, ¿qué encuentra en la Biblia? Palabra de Dios. ¿Y qué da la palabra de Dios? Vida. ¿Y qué da la palabra de Dios? Seguridad. Pero hay que leer la palabra, hermano. Parece mentira, yo sé que usted no es de los que se va en esa corriente, pero la gente dice, es que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Dígame en qué texto bíblico está. En Primera de Inventada, número 2, versículo 3, vea. Porque la gente oye y cree que todo. No, hay que cuidarnos, hermano. Hay cosas que no están en la Biblia. A Dios rogando y con el mazo dando, ahí lo dice, ¿verdad? Pero hay gente que lo cree. Claro, usted se ha instruido, pero hay bendición cuando leemos, hermano. La única manera, y Juan lo dice en Apocalipsis, bendición para el que lee. ¿Qué estamos leyendo? Hágase el esfuerzo de leer un capítulo. Un día de eso yo estaba leyendo el libro de Deuteronomio, y estaba ahí analizando unas cosas, y empiezo a ver, el libro de Éxodo, y empiezo a ver
todo lo interesante, y empecé a subrayar y dije, eso fue como el día lunes, esto me va a servir para el sermón del domingo a las 8 de la mañana, el de las 10 porque este es de fe, y empecé a subrayar, y de repente vengo y pongo a la hermana Alicia el día jueves que estuvo predicando aquí, y el mismo texto que yo iba a predicar el domingo lo estaba predicando ella. Cambio el chip, dije yo, van a decir que le copié a la hermana, ¿verdad? Pero eso me demuestra que estamos leyendo. Tenemos que leer, hermano. ¿Cómo bendito usted se va a fortalecer si no lee? ¿Cuántos de los que están aquí han sido buenos estudiantes? Qué sinceros son, los felicito. De verdad. ¿No es cierto que el último día del examen están leyendo todos? Yo leo porque sí, así me tocaba. ¿Y qué se va a andar acordando uno? Si el agüite es uno, como si uno está preocupado. Pero si usted lo hace con tiempo. ¿Para qué Dios me manda a leer la Biblia? Dice la Biblia que hay una bendición para los que leen. ¿Para qué leo la Biblia? Para fortalecerme, hermano. ¿Qué me dice Dios en Josué 1:9? ¿Y cómo lo sabe? Porque lo ha leído. Porque lo ha leído. ¿Cómo sabe usted que Dios es el que es su sanador? Porque la Biblia lo dice, ¿o no? ¿Qué dice la palabra acerca de las enfermedades? Mi esposa lo predicaba, creo que el viernes. En Jeremías 33:6 dice que Él traerá sanidad y medicina. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo leemos. Hay gente que conoce más de fútbol que se está dando a nivel mundial que la palabra de Dios. Eso es temporal, hermano. Yo necesito ser bendecido a través de la lectura bíblica. Ahora, el libro de Hechos dice, y estos en el 11 eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, prestaron atención, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si es cierto. Entonces, la única manera que usted va a ser bendecido a través de la palabra es que la leamos, hermano. Leámosla, hagamos el esfuerzo, hermano. Yo sé que cuesta porque no somos una cultura que lee. Yo veo por ejemplo, hace tiempo atrás nos llevaron al Decameron por medio de la iglesia central a un congreso de pastores, y me recuerdo yo que había una cantidad de canadienses a la orilla de la playa, toda gente de edad, con libros, hermano. Usted lleva un libro cuando va a la playa. ¿Qué lleva usted? Hasta Firulais lleva, pero no lleva un libro. El chucho lo va a meter a la playa, ¿sí o no? ¿Por qué no andamos? 2 horas echa usted en el bus y no lleva un libro. No va leyendo. Es cultural, nos cuesta. Sin embargo, la Biblia me dice esta tarde que hay bendición para los que leen, hermano. Cuando le llegue un problema, lo primero que se le va a venir a su mente para afianzarse en su corazón es lo que haya leído en la palabra de Dios. Cuando venga un problema grave y usted diga, esto está difícil, usted se va a acordar lo que ha leído. Pero ¿y si no leemos, hermano? ¿Y si no leemos? Y si solo estamos repitiendo como periquitos, porque a veces repetimos los textos que normalmente nos dicen. El hermano Caballero todos los lunes dice, puesto los ojos en Jesús, pero ¿qué más dice? Dice, es cierto, porque nos aprendemos, puesto los ojos en Jesús, 3 puntos, porque son los que están ahí. No, pero el texto completo lo sabemos. Es que hay que leer. ¿Y cuándo usted se beneficia de leer? Cuando está en un problema. Usted va a ver que usted va a agarrar el texto bíblico y ese texto Dios le va a ir hablando a través del Espíritu Santo. Entonces dice el libro de Apocalipsis que hay bendición para el que lee. Así que hay que leer, hermano. No es ganas de molestarlo. Dedíquele 10 minutos a la lectura. Ni siquiera, ¿cuánto tiempo le dedicaremos a estar viendo lo del celular, hermano? Lo dijo el pastor Juno en una reunión el sábado antepasado, que le había puesto, ¿cómo vos tenés eso, de donde te miden el tiempo? Y dice, me aparecieron 4, no dijo 4, dijo 7 horas que yo paso pegado al celular. ¿Y cuánto nos pegamos a la Biblia? Yo me la pego, pastor, pero aquí debajo de la axila, ¿vea? Al sobaco le iba a decir, pero se ve feo, ¿vea? Debajo, en la axila. Pregunto yo, ¿qué tanto nos pegamos a la lectura bíblica? Cuando usted se mete a leer, usted primero pídale dirección a Dios y al Espíritu Santo, y póngase a leer, hermano, y usted va a ver que Dios le va a ir hablando tan bonito y le va a ir enseñando. Mira, a mí me sorprende, el día de sábado predicó mi esposa en una iglesia, en el libro de Ezequiel, y créame, y ese libro lo he leído como en 3 veces, y la parte que leyó mi esposa ¿y a qué horas le pusieron a esto al libro de Ezequiel? Porque no me acuerdo haberlo leído, ¿verdad?
Imagínense que yo tengo, mi deber es leer la Biblia para poder pedirle dirección a Dios y trasladarle a usted lo que Dios quiera. Pero aún así yo digo, Señor, ¿y a qué hora? ¿Y dónde? ¿Cuándo pusiste esto en la palabra? Porque bendice cada palabra que hay, hermano. Hay que escudriñarla. Cuando usted se sienta desesperado, una canción de antaño no le va a dar la fortaleza que le va a dar Dios a través de su palabra. No le va a dar Dios a través de una canción de esas que lo pone todo melancólico. No, hermano, váyase, hay bendición. Váyase a Apocalipsis, por favor. Dice en el 1:3, bienaventurado, es decir, bendecido el que lee. ¿Cuántos se comprometen a leer su Biblia? Qué bueno por los que dicen amén y qué bueno por los que dicen no amén, porque no se están comprometiendo. Por lo menos son sinceros, hermano. ¿Sí o no? Por lo menos son sinceros. Mire lo que dice la Biblia: bienaventurado el que lee. El leer la Biblia te confirma todo lo que Dios te ha ofrecido. Hay una gran fortaleza. El Salmo 1, váyase conmigo. Creo que un domingo lo predicamos, no hace mucho. El Salmo 1 dice lo siguiente, mire. Déjenme llegar al Salmo 1 porque voy por el 150 ahorita, espérenme. Salmo 1 dice en el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está, ¿qué, hermano? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está con el WhatsApp viendo lo que Chepe le puso hace 3 días, vea. Mira lo que ni lo borra, lo guarda. Mira lo que me puso, mire, ahí está muriéndose por lo que el hombre le puso. Ahí se está muriendo porque me dejó en visto 3 horas. Hermano, gócese en la palabra de Dios. Cuando usted sienta que todo se le viene encima, acuérdese que en la bendita palabra del Señor hay fortaleza para el que la lee. Métase a leer. Somos muy asiduos a leer noticias de la farándula, ver qué está pasando. Nos encanta la información que tira el mundo. ¿Qué pasó en el concierto de ayer? Agarraron a 3 por andar vendiendo boletos. ¿No se dio cuenta? ¿Verdad que sí? Uno se da cuenta de todo. Los chambres de las calles ahí en todo motor, ahí sale todo. Un día en San Salvador, dice, andando de trompadas los motoristas. Y nos interesa, hermano. ¿Y qué dijo la Yanira Yajaira? ¿Y qué le pasó a la señora? ¿Cómo se llama esta señora? No, la que va, la una anciana. Ahí es la Yajaira, la otra Yanira. Crucé información, hermano. Va, y nos interesa, está bien, parte de la cultura, pues. Pero interese también por leer la Biblia, hermano. Interésese por cualquier cosa. Son temas. A mí me gusta llenar, por ejemplo, salen ahí unas cositas de mide tu inteligencia emocional, mide tu inteligencia, tu lógica, ¿verdad? Y ahí le hacen preguntas a uno y un montón de cosas. Y por ejemplo, hay una que dice, antes de descubrir el monte Everest, ¿cuál era el monte más alto? El de Nepal. Y ahí menciona, ¿verdad? Varios. ¿Cuál era? El Everest. Y ese ya existía. Pero son preguntas de lógica. Y a mí me gusta meterme en esas cuestiones de cosas. Pero eso no me debe de apartar de mi lectura principal. ¿Cuál es su lectura principal? ¿Y por qué no la leemos? Ya les caí mal, pero sigamos leyendo, hermano. Dice en 1:2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. ¿Y cuál es la bendición que me trae? Será, como dice en el 3, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, cuando lee la Biblia, hermano. Porque usted empieza a formar carácter. Mira, hay situaciones bien difíciles. Dios me va a ayudar. La palabra dice que Dios no desampara a sus hijos. Joven fui envejecido y no he visto justo ni su simiente que mendiga. ¡Pam! Va. ¿Cómo lo entendió? Porque lo leyó. Pero no lee nada, hermano. Ni haya por dónde empezar. Hace mucho tiempo atrás, cuando existían los periódicos en papel, todavía hay, pero ya nadie les hace caso. Ya ni para envolver tamales los ocupan. Antes lo compraba la gente para embrollar ahí. ¿Se acuerda que hacía un cono así y le echaban el arroz, el frijol? Yo vengo de ese tiempo. Yo sé que usted ya es de la bolsa plástica, ya viene más para acá. Pero yo leía, lo primero que leía eran las noticias. Las noticias deportivas, las que estaban.
Y un día me dijo mi jefe: mira, el periódico no se lee de esa manera, se lee del inicio, la página 1. Yo empezaba por lo último, hermano. Pues ustedes andan en la Biblia viendo, es que no le hallo, pastor, que tanto libro. Pídale dirección a Dios. Dios le va a poner un texto, Dios le va a poner por qué libro. Pero por favor, me he detenido un poquito en esto de leer, porque es necesario leer, hermano. Hoy estaba viendo una foto de nuestra iglesia, no sé quién dio clases a las 10 de la mañana y no sé qué aula, pero hermano, una clase tan bonita que se mira ahí. Y yo digo, qué bueno que nuestros hijos estén aprendiendo a leer la Biblia, porque quizás saliendo de ahí ya no vamos a hacer los mismos. Hay niños que se pueden los textos bíblicos así, miren, pero cuando ya salen de ahí se van olvidando, se van apartando, pero va a quedar esa semilla ahí. Cuán importante leer la palabra. Ahora, váyase a Apocalipsis, en el 1:3. Consígame agua, por favor. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, ya lo vimos, y ¿qué más? Los que oyen las palabras de esta profecía. Amado hermano, es importante oír que Cristo viene pronto. Es importante oír las profecías del Señor. Dice la palabra que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero yo tengo que oír. Dice que hay bendición para los que oyen. Gracias. Demos la importancia a oír palabra de Dios, hermano. Nunca cierre sus oídos a un sermón. Nunca cierre los oídos a la palabra de Dios. Es importante, hermano. Es importante el hecho de escuchar palabra del Señor. ¿A través de qué? A través de otro siervo. No le estoy hablando solo de mi persona. Hay tantos pastores. Está nuestro pastor general, el fundador, el pastor junior y muchos más pastores con mucha mejor capacidad que su pastor, y quizás mucho más usado que yo. Pero lo importante es que escuche palabra de Dios. Lo importante es que no solo estemos escuchando al mundo, escuche lo que Dios tiene para usted. Yo no sé usted, hermano, pero a mí me pasa recurrentemente. Voy en mi vehículo, pongo la radio y siempre algo me va a decir el Señor ahí. Y a veces son sermones del pastor general de 1970 y algo, porque se oye todavía, se oye la diferencia. Son sermones viejos, hermano. Y Dios habla siempre. ¿Qué tanto somos asiduos a oír palabra de Dios nosotros? ¿Qué tanto nosotros venimos a la iglesia a oír palabra? Nosotros allá, es más, allá, aquí si usted ve, tratamos de cerrar librería y cafetería. El domingo no se puede porque hay 2 cultos. Vienen unos, van otros. Pero en semana, ¿por qué? Porque yo quiero que usted venga a escuchar culto, hermano. Que escuche lo que Dios tiene para usted. Pero para eso yo puedo escuchar con disposición y sin disposición. Porque usted puede estar aquí, ¿sí o no? Pero usted está añorando su cama. Usted está clavado ahorita en la hamaca y está aquí, pero tal vez la disposición a oír no lo tenga. Ahora, dice, hay bendiciones para el que oye. Y esto démosle un poco de vuelta. Para el que oye, no solo hable, hermano. ¿Cuántas bocas tiene, hermano? Una. ¿Cuántos oídos tenemos? 2. ¿Para qué? Para oír más. Entonces yo tengo que aprender a oír la voz de Dios. Hermano, a veces en las oraciones no dejamos hablar a Dios. Señor, tú sabes, Señor, Señor. Y tenemos todos, los cristianos evangélicos, tenemos esa muletilla de decir Señor. Todos. No es que sí, el que es el Señor, amén, amén, amén. Gloria a Dios por eso. Pero a veces hay que callar. El libro de Lamentaciones en su capítulo 3 dice que se siente solo y que se calle, dice, porque es Dios quien se lo impuso. Cuando tenga un problema, aprenda a oír a Dios y deje de estar hablando y murmurando y quejándose tanto. Aquí lo dice, bendiciones para los que oyen, dice, y los que oyen la palabra de esta profecía. Oiga lo que Dios tiene para usted. Deje de hablar a Dios, pídale al Espíritu Santo. Si usted me viene a decir, pastor, yo no escucho, yo siento que Dios no me habla, pues hermano, a lo mejor no ha abierto bien sus oídos espirituales para oír lo que Dios tiene para usted. ¿Sabe que uno oye lo que quiere oír? Uno oye lo que quiere oír. Hay algunas canciones en inglés que uno le pone significado en español, ¿verdad? Son Reebok o son Nike, dicen por ahí. No sé si ha visto ese meme, ¿verdad? Es lo que yo quiero oír. Y a veces usted siente y quiere ver que es Dios. Y si usted siente que no es con usted, usted dice, no era conmigo. Pero si usted dispone su mente a oír, abre su corazón, Dios le va a hablar. A veces me dice, pastor, tengo este problema. ¿Y usted qué me dice? Y problemas difíciles. Y uno dice, mira, hermano, aquí solo Dios.
No es mi responsabilidad, es la suya. Hable con Dios. Dios le va a hablar a través de algo, a través de alguien, pero tengo que tener disposición a escuchar. Ahora, vea conmigo Juan 5:24, Evangelio de Juan. Recuerde, estamos hablando de leyendo, oyendo y guardando. Es decir, una triple bendición para los que hacen esto, según el libro de Apocalipsis. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Vea lo que dice. De cierto, cierto os digo, dice, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo: el que oye mi palabra y el que crea al que me envió, que dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren lo que nos dice el Señor. Cuando usted oye la voz de Dios, usted está seguro de su salvación. Amén. Porque usted ha entendido que Jesús es el que paga un precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, léalo una vez más. Dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna? ¿Y cómo lo sabemos? Porque hemos oído la voz de Dios. Un día oímos el llamado. Un día nos sentamos, yo hace 24 años atrás casi, llegamos con mi esposa a la iglesia central, y ese día el pastor general predicó y oí la voz de Dios a través de lo que Dios puso a través de él, y recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué obtuvimos? Vida eterna. Hay que oír, hermano. Hay que oír. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hay que oír palabra. Cuando usted no pueda, cuando usted ya sienta que ya no puede, que todo está encima de usted, diga: Señor, háblame, te quiero oír. Y Dios le va a hablar a través de un texto bíblico, y Dios le va a hablar a través de su palabra, porque la palabra de Dios es inspirada. Ahora, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Qué oímos, hermano? La palabra de Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ojo, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Mire la bendición de escuchar a Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis, allá donde estamos, en el capítulo 1, versículo 3, seguimos leyendo: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan, ojo, las cosas en ellas escritas. Hay que leerla, hay que oírla, pero también hay que hacerlas, hermano. Hay que guardarlas. Amén. Hay que hacerlo. Váyase conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Acuérdense que estamos hablando de leyendo, oyendo y guardando. Cuando usted hace eso, usted es bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo sí, hermano. Por eso tengo que leer, por eso tengo que oír y tengo que guardar la palabra de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio 28. Mateo, Deuteronomio aparece, hermano, así que no se preocupe. Deuteronomio 28. Dice la palabra: acontecerá, ¿sí lo encontró? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, que, hermano, te exaltará sobre todas las naciones de esta tierra. Mire si no es bendición hacer la voluntad de Dios. Guardarlo significa, por ejemplo, usted le dice a su hijo: te acostás a las 9 de la noche, no más. Y el joven dice: sí, me acuesto a las 10. Oyó y lo guardó. ¿Cuándo lo guardó? Cuando lo hizo. 9:59, a las 10 hay que dormir. Ahí estamos obedeciendo la voz de Dios. Usted lee la palabra, usted la oye y usted la lleva a cabo. Dice la palabra: acontecerá que si oyes atentamente. Hay que oír la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Y a dónde iban a leer los mandamientos el pueblo de Israel? ¿A dónde lo iban a leer? En las tablas de la ley. Ve que hay que leer. Ahí estaban. Y luego dice: que yo te prescribo, es decir, yo te escribo, yo te lo dejo por escrito. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán, dice, sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué más, hermano? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira cuánta bendición hay, hermano. Es que Dios no se equivoca. Es que Él nos deja la bendición. Él nos deja la salida. Entonces, si oímos, si leemos, si oímos y si guardamos y ponemos por obra, vamos a ser bendecidos, hermano, sin duda alguna. Luego,
Y todo esto se lo voy a resumir en Filipenses 4:9 para ir terminando. Tenemos reunión ahora y queremos terminar un poquito antes. Filipenses 4:9, vamos a leerlo. Filipenses 4:9. Dice la palabra. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis, ¿qué más? Y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, dice Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué ha escuchado esta tarde usted? Que hay que leer la Biblia, hermano. La Biblia le dará paz cuando usted la lea en el momento más difícil. ¿Qué dice el Salmo 118:8, hermano? Cabal eso. ¿Qué dice, hermano? Mejor es confiar, hermano Joaquín, usted lo puede, dígalo por favor. Mejor confiar en Dios que no. Búsquenlo en su Biblia, hermano, si nadie lo va a regañar. Por lo menos hay uno que se acuerda y lo ha leído. ¿Sabe que este es el texto bíblico central? Está a la mitad de la Biblia. 118:8. Mejor es confiar, ¿qué, hermano? En Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Es que trae bendición leer la Biblia, hermano. Cuando no haya que hacer, usted dice, ¿qué hago? Y Dios le manda palabra. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Salmo qué? Ay, Dios, hermano. 34:4. Es el que me corona de favores. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Amén. Dice la palabra de Dios en un salmo: no tendrá temor de malas noticias. ¿Cuál salmo es? ¿Ah? Manda Silvia, usted que lo puede todo. Ahí emburró la hermana. ¿Verdad? No, pero eso significa que estamos leyendo. Salmo 112:7. 27:13. ¿Qué dice el Salmo 27:13? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré en la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice. ¿Va? O no bendice leer la Biblia, hermano, y no bendice oírlo. Cuando usted está todo caído ahí, muchos son los que dicen no hay salvación en él, muchas son las aflicciones, pero Dios le, entonces usted se fortalece. Y ¿sabe qué? A veces hasta uno cruza los textos bíblicos, pero es palabra, hermano, ¿sí o no? Tipo el Chavo del 8, el Chapulín Colorado, que metía una parte de un ¿cómo le llaman esto? ¿De qué? ¿Qué? Refrán, no me grite pues. De un refrán, y mezclaban uno con otro. Lo mismo, no importa que agarre un pedazo de Apocalipsis y lo junta con Malaquía, pero es palabra pues, ¿o no? Porque yo no soy tan bueno para aprenderme los textos bíblicos. A mí me cuesta. Yo no me pongo a repetirlo porque más me trabo la lengua. Me lo voy aprendiendo conforme Dios me lo va revelando, me lo va dando y uno lo va usando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y en su angustia clamó a Jehová. Vean, gran cruce, ¿verdad? Pero es palabra de Dios, hermano. Entonces necesitamos leer. Si se da cuenta por qué la insistencia de leer la Biblia. Porque ahí Dios nos habla. Porque ahí Dios me fortalece. Porque cuando tengo problemas me acuerdo que mi Redentor vive, decía Job. Para eso sirve. Es la insistencia de que usted lea la Biblia. No es ganas de molestarlo, hermano. Es ganas de que fortalezcamos nuestra fe. Hay bendición para el que lee, para el que oye. ¿Cómo viene la fe? En oír y oír palabra de Dios, hermano, ¿o no? Yo sé que muchos de ustedes han venido. Hoy hablaba con una hermana y me decía: pastor, toda la campaña Dios me habló, hasta se me enchina la piel de cómo Dios me habló. Amén. ¿Y cómo? Oyendo. Oblíguese a sentarse a escuchar. Venga, siéntese y diga: me voy a sentar y no me importa lo que esté pasando, si hay calor, si hay frío, no importa. Algunos se sientan: está lloviendo. No está lloviendo. ¿Y qué hora es? Y ya nos vamos a ir y nos van a dar pastel ahora. No, domingo pasado era. ¿Eh? Siéntese a oír palabra, siéntese a ver qué Dios me va a hablar. Y hagamos también de recibir bendición cuando pongamos por obra lo que Dios manda. Cuando la Biblia me dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que amar aún a los que nos reprochan, ahí estamos poniendo por obra. Entonces, hermano, esta tarde he querido hablarle de la triple bendición, de la bendición que da el leer, el oír y el guardar la palabra. Cuando decimos guardar es ponerla por hecho. Ahí Dios bendice. Ahí
Ahí Dios bendice. Pastor, ¿qué hago en mi problema? Lea la Biblia, hermano. ¿Qué hago en mi problema? Métase a escuchar palabra de Dios. ¿Qué hago? Pórtese bien, guarde los mandamientos que Dios manda y le va a ir bien, hermano. ¿Cómo sé? Porque funciona, hermano. Estar sirviéndole a Dios, hacer las cosas que Dios quiere, leer su palabra. Hay tantos libros de superación, no solo en el área cristiana. No, hay tantos libros de superación. Y cuando yo de vez en cuando me meto a leer un poquito de psicología, a ver qué dicen acerca de la familia, a ver qué dicen acerca de esto, y me voy dando cuenta que todo lo que le dicen ahí, yo lo encuentro en la palabra de Dios. Dicho de otra manera, pero ya Dios me lo dio en la palabra. Lo que usted quiera saber, usted quiere de finanzas, le podemos hablar con la palabra de Dios, le podemos hablar de finanzas. Usted quiere saber de salud, le podemos hablar de salud, hermano, a través de la palabra. Lo que usted quiera, hermano, Dios lo pone en su palabra. Entonces, ¿por qué me tengo que ir a buscar yo a un gran motivador para hacerme sentir bien cuando el mismo Espíritu Santo me da la fortaleza, hermano? Ahora, la bendición está. El que la quiere lo busca. ¿Cómo? Leyendo, oyendo y guardando la palabra de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.